cordial saludo para los miembros del seminario Páginas de Marcha. Procederemos a realizar el comentario que interlocuta con las intervenciones que ustedes hicieron en esta ocasión y que termina ya con la lectura que en los últimos tres encuentros tuvimos sobre el texto de Federico Engels sobre las guerras campesinas en Alemania. Bueno, hay que agradecer de antemano a todas las personas que intervinieron. Fueron muy ilustrativas en algunos puntos sus intervenciones y creo que nos van a ayudar mucho a seguir pensando otras cuestiones más. Entonces a continuación procederemos a dejar un pequeño aporte tratando de recoger lo fundamental de esas intervenciones que ustedes hicieron, pero también tratar de ofrecer algunos puntos distintos que puedan eh, contribuir a una ampliación de la interpretación misma y sobre todo en esta especie de indagación que siempre me gusta recalcar, estamos haciendo en el espectro teórico del marxismo sobre el tema de la religión. Siempre es bueno tener en mente y y que seamos plenamente conscientes de la tarea titánica en la que estamos, y es que no es solamente pensar el tema de la religión desde un texto específico, desde unas reflexiones ya, eh, digámoslo, concluidas en Marx o en Engels sobre el tema particular de la religión, sino que nosotros estamos extrayendo, estamos haciendo una especie de exploración en sus textos de ese tema, y eso en sí mismo es una actitud de investigación y de estudio que exige de nosotros una atención adicional. Bueno, dicho eso, me gustaría plantear en este texto, eh, o más bien como interrelacionar algunos aportes que ustedes hicieron en los siguientes tres puntos, en ver esa crítica religiosa que viene en crítica política. Es una crítica que de alguna forma en Thomas München, como vemos ejemplificada ahí con el texto de Engels, empieza a cuestionar algunos elementos injustos, contradictorios del orden social representados inicialmente en la Iglesia, pero que luego apelaba en general a ese orden social y político que representaban los príncipes y la aristocracia en general. El segundo tema que podremos revisar sería en o sea, cómo es posible que se elabore una cierta crítica política desde la religión. Creo que son muy singular y muy especial. Y creo que hay un asunto acá que no hemos revisado con suficiente cuidado, creo yo, exige de nosotros sorprendernos por el fenómeno en el que estamos asistiendo. Yo me resisto a creer que en este caso hay una mera posición dogmática de parte de München particularmente, eh, como repitiendo digámoslo, la saga de lo que se creería que deben ser las actitudes del ser humano frente a la religión, que sea un ser cerrado, dogmático. Pues, ¿qué cerrado y qué dogmático va a ser alguien que propone una transformación de un orden social? ¿O qué matices en todo caso tendríamos que tener para poder situar con claridad o con un cierto acercamiento específico a la actitud que adopta Thomas Münzer? Porque si fuera un mero dogmático más, si lo tildamos y lo tratamos de esa forma, porque entonces no se limitó a repetir lo que el dogma católico le trazaba. Porque ese personaje inicialmente se opone a la religión, o más bien específicamente, ahí me corrijo, se opone más bien a la institucionalidad católica y posteriormente se lo opone al mismo Lutero, ¿cierto? Creo que ahí hay una cosa que no podemos dejar de lado y sería muy interesante poder avanzar luego en esa reflexión. Y finalmente, eh, creo que hay una reflexión importante sobre el tema de la violencia, que bueno, ahorita la retomaremos. Bueno, en el texto recordemos que estamos en ese contraste entre Lutero y München, en ese contraste de estos personajes históricos, en esas guerras campesinas en Alemania,
en esas críticas que empezaba a tener la institucionalidad religiosa encarnada en los clérigos, los sacerdotes y todas las autoridades católicas, pero que deviene en dos posturas distintas, en una que ya hemos visto con Lutero un poco reaccionaria, inicialmente reformista, se queda hasta ahí, pero luego aparece eh, Thomas Munson, que es el personaje al cual nos estamos dedicando y que empieza a fusionarse un poco más con los elementos más populares de la sociedad, los campesinos, los plebeyos, y tienen un proceso de radicalización muchísimo más acelerado y apuntan a transformaciones más estructurales, no solamente del ordenamiento de la institución religiosa, sino del orden económico, social y político vigente por entonces en Alemania, que ya empezaba a criticar a los príncipes. Entonces, como les decía, en el primer punto que les ofrecía para revisar, me parece interesante esa fusión que representa Thomas Munsen con la crítica política y teleológica, o teológica más bien. Munsen se nos muestra, y vemos en estos apartados de Engels, que es más político que el propio Lutero, que apela a una organización y dirección de esos sectores populares para esa acción transformadora que se anhela. Entonces no es solo una forma de encarnar la religión, sino que es una forma de encarnar una lucha política, y más específicamente contra las instituciones vigentes de la época en un momento, a la forma en que se orientaba la fe cristiana en la iglesia y de otro lado a la orientación social y política que por entonces las clases detentoras del poder hacían. De hecho, eh, ahí es donde está la paradoja o lo llamativo con Munsen, que es usar pasajes del cristianismo para oponerse a la misma autoridad de la iglesia, es decir, utiliza, él no sale de los marcos de la religión, pero empieza a establecer nuevas interpretaciones, nuevas ideas que lo llevan a adoptar una postura polémica y distante de lo que las autoridades de la iglesia le imponían. De hecho, si podemos ver pues algunos elementos de la Biblia, eh, se opone a esas autoridades eclesiásticas, como les decía, y vemos que dice cosas como las siguientes Thomas Munsen. Los propios amos tienen la culpa de que el hombre pobre se convierta en su enemigo. Si ellos no eliminan las causas de la rebeldía, ¿cómo pueden mejorar las cosas a la larga? Ah, amados señores, ¿cómo golpeará el Señor con vara de hierro a estos viejos cacharros? Y os digo que agitaré al pueblo. Así sea. Bueno, vemos expresiones de Munsen de ese tipo, y ahí vemos de alguna forma caracterizada su posición frente a la religión, pero también frente a algunas transformaciones que empezaba a encarnar y que ya eran más de carácter social y político, ya no se limitaban solamente a algo en la institución religiosa. A mí me parece que hay un elemento, en todo caso, de continuación con el cristianismo, no solamente por predicar ciertas palabras o frases del dogma cristiano, sino en algo que yo llamaría el mesianismo de Thomas Munson. O sea, más allá de que se distancie de la forma en que las autoridades eclesiásticas le imponen llevar la religión y el cristianismo, la rebelión que hace Thomas Munson mantiene un elemento que es el mesianismo. O sea, el cristianismo es una religión muy mesiánica, ¿cierto? Aspira a un cierto futuro, bien sea el paraíso, bien sea el más allá, pero siempre hay un fin superior. Entonces, en este caso, podemos ver representado en Thomas Munson cuando dicen, eh, y eso en apartados anteriores también lo veíamos, como supone aquello de que eh, el paraíso se logra en la tierra, de que no es un más allá inmaterial, sino que es algo muy concreto que implica una igualdad entre los seres humanos, la superación, lo interpretaba Engels en ese caso, de unas clases sociales, etcétera, etcétera, pero miremos que ahí de todas maneras hay un cierto mesianismo que está alimentado y que él nutre
desde todo el lenguaje y la literatura religiosa. El segundo punto que entonces les proponía revisar, que mezcla también esa religión y política, y además lo quisiera como conectar con un comentario que hicieron ustedes, es cómo acá esa crítica desde la religión funge como una especie de disfraz para hacer una crítica política. Tomo la expresión literal que hizo la persona que lo propuso, me pareció un comentario muy sugerente, en el sentido de que se utiliza ese lenguaje religioso para un fin político. Lo que yo preguntaría es cuál es ese fin, ¿cierto? Porque si bien es un fin político, no es un fin político cualquiera, es un fin político por transformar, por organizar la sociedad y que los sujetos asuman el cambio para unos logros. Y esos logros que se esperan es en el orden de igualdad, es en el orden de una cierta justicia. Entonces, yo creo que si bien el fin es político, ese fin tanto es interpretado desde la religión, es decir, yo no lo reduciría a que es un disfraz, porque decir disfraz es como si fuese algo engañoso. Yo creo que hay una posición genuina, se puede o no estar de acuerdo con Nielsen, pero yo creo que él realmente cree en eso que está planteando, no es como un uso amañado, sino que él realmente está convencido de eso que propone y además tiene un dispositivo eh, interpretativo que lo tiene desde el cristianismo. Entonces creo que esa posición que él representa desde la religión y que busca un fin político, que es combatir las injusticias existentes en, las, en la sociedad de la época, es algo que más que utilizar o hacer algo utilitario de la religión para un fin político, creo que lo que es una fusión que es muy, hasta en cierta medida, muy lógica, diciéndolo pues para lo que es la época de entonces. Eh, no obstante, queda la gran pregunta, o sea, ¿por qué se quedan los marcos de la religión? Y digamos lo que ahí estarían pues los límites de la época, pero de todas formas sí creo que hay una fusión muy interesante ahí. Eh, aquí recordaba algo que leímos en una de las primeras lecturas de Marx en esa contribución a la crítica del Estado del Derecho de Hegel, cuando aquello que nos decía Marx en ese texto era que siempre la crítica de la religión es el prerequisito para toda crítica. Es decir, sintetizaba ahí lo que es, digámoslo, una buena crítica o lo que Marx entendía por crítica. Lo que pasa es que, insisto, esa es la peculiaridad con München. Hay crítica religiosa, pero la institucionalidad religiosa. No en tanto fe, no en tanto convicción, no en tanto creencia, sino la forma en que las autoridades dirigían esa religión. Y hay una crítica política a un orden social existente. Entonces no vemos ahí, o en todo caso, sería un punto para indagar un poco más, cuando Marx nos habla de la crítica a la religión, es a qué, a esa creencia en dogmas, a fantasías, etcétera, o es una crítica a la forma en que se orienta esa religión. Y para ir buscando el final del comentario, me parece que, como se expresaba en algunos de sus comentarios, esa ejemplificación sobre las formas en que se hace o se procede en una revolución siempre tiene que hay un elemento de violencia o es transversal ese ejercicio y que muchas veces las clases que se confrontan apelan a ese uso de la violencia y particularmente aquellos que se rebelan. Recuerdo que el comentario que se hacía ponía el énfasis en los sectores que se revolucionaban, en los revolucionarios, en los rebeldes, que de forma muy vehemente ejercen la violencia contra esa clase que detenta el poder y que lo ejercen si no están dispuestos a hacer ese cambio. Bueno, yo quisiera ahí plantear algo y es, veamos el texto en su integralidad.
O sea, el texto no es solamente esto último que vimos con Münzen y la ejemplificación en los campesinos. Recordemos que el propósito con esta lectura, o por lo menos lo que proponíamos desde la dirección con Ángela y mi persona, era hacer un contraste entre esas dos figuras revolucionarias, o más bien esa figura revolucionaria de Thomas Münzen y la figura reformista de Martín Lutero. Y era entonces ver en ese contraste, últimamente vimos a Münzen, pero en un momento inicial vimos el papel de Lutero. Y en ese momento inicial del papel de Lutero, vemos que Engels no nos ha puesto el uso de la violencia como uso exclusivo de los campesinos y de Münzen, sino que demuestra, de hecho, que esos mismos elementos de la iglesia, entre ellos Lutero, o las clases dominantes, príncipes y la aristocracia en general, defendieron abiertamente aniquilar a los rebeldes campesinos. Engels lo citaba en el primer texto, en el primer texto que vimos, en un apartado, como el mismo Lutero, y fue avalado de esa forma porque al final y al cabo así fue que terminó la guerra campesina en la Alemania, con un exterminio de campesinos y plebeyos por haberse rebelado en su momento, pero ellos Lutero y estas clases dominantes eh, abiertamente expresan que incluso aclamaba a Lutero que acabara, que estarían cumpliendo ahí con los designios de la Biblia, porque eso era lo que se esperaba. Entonces, a lo que voy es a que no se puede ver la violencia de forma parcial y casualmente viendo la negativa cuando la ejercen aquellos que aspiran a algún tipo de cambio social. Ahí, de todas maneras, es bueno agregar, esa violencia no es homogénea, tampoco me parece que se pueda ver de esa forma, no es igual en toda situación. De hecho, para meterle un poquito de dificultad, y yo sé que no daría el tiempo para revisarlo, pero ojo que hay conquistas democráticas en la historia que han sido resultados de contiendas violentas. Obvio, hay que tomarlo por cuidado, tampoco pretendo hacer una apología de la violencia, pero casos como la independencia de Colombia o la victoria contra el fascismo tuvieron como preludio hechos violentos y de hecho no hubieran resultado victoriosos estos sucesos históricos si no hubiera existido ese elemento de la violencia. Entonces, ¿en qué casos sí cuestionamos ese ejercicio y en qué casos no? Y particularmente, pues no hay forma más directa y expresiva de la violencia cuando se utiliza la represión contra la radicalización de las masas y aspiran a algunos cambios. Entonces, de alguna manera es el llamado a que, si bien pues nos puede preocupar cuando la violencia se ejerce del bando que se revela frente a los poderosos, pero también veamos que los poderosos no actúan de la manera más benevolente. Bueno, apreciados miembros del seminario, quisiera dejar el aporte en esta ocasión hasta aquí. Espero que sea de ayuda para que ustedes piensen algunas otras cosas o les aclare. Quedamos atentos y próximamente estaremos contactándonos con ustedes para la cuestión de la evaluación del seminario que quedamos de hacer. Un abrazo y espero que sigan muy bien.